Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Pero también sus mejores anhelos. Yo creo que un escritor es aquella persona, hombre o mujer, para quien la palabra es su único medio de expresión, que no sabe hacer muchas veces otra cosa. Bueno, esta es una jarana segunda, ya a punto de terminar. Pues ya sabemos que así como Odiseo tuvo su propia Ítaca, cada uno de nosotros tiene la suya. En el programa de hoy sabrá al final de cuál es la Ítaca de Pedro Ángel Palou y verá que a través de toda la conversación puede uno platicar con Pedro Ángel de muchísimas cosas. Es un especialista en gastronomía, un apasionado del fútbol, árbitro él mismo, perteneciente a la generación del crack, conductor de programas de gastronomía. Se metió al ring para escribir Con la muerte en los puños, especialista en la generación de los contemporáneos y dio a la imprenta sin duda uno de los mejores libros que se han escrito sobre Javier Villaurrutia, sobre Owen, sobre Gorostiza, que es precisamente La Casa del Silencio. Pedro Ángel Palou además fue funcionario, fue secretario de Cultura para Puebla y también sobre esto va usted a escuchar estos temas y muchos otros que estamos seguros va a disfrutar. Y vaya usted pensando también cuál es su Ítaca personal y ojalá coincida también con la que nosotros queremos presentarle con todos estos programas. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a un programa más de Ítaca. En esta ocasión estamos muy contentos de recibir a Pedro Ángel Palou entre nosotros. Pedro Ángel Palou usted lo conoce. Pedro Ángel Palou es un escritor naturalmente, pero es también historiador, ha sido funcionario, le gusta el fútbol, tuvo un programa sobre cocina, es un hombre versátil, es un hombre esférico, que ha hecho de la cultura una manera de vida, pero una manera de vida muy cotidiana, muy común. Vamos a charlar con Pedro Ángel esta noche y a mí me gustaría empezar preguntándole a Pedro Ángel una obviedad, si quieres, Pedro Ángel, una perogrullada. ¿Qué significa ser escritor? ¿Qué hace un escritor? Pues un escritor pone en palabras sus demonios, sus sueños, sus temores, pero también sus mejores anhelos. Yo creo que un escritor es aquella persona, hombre o mujer, para quien la palabra es su único medio de expresión, que no sabe hacer muchas veces otra cosa, o que las otras cosas no le salen tan bien como cuando se expresa por medio de palabras. Y puede compartir esos sueños, compartir esos demonios, compartir esas, a veces, tinieblas, pero yo creo que para producir felicidad. Yo creo que el escritor, en buena medida, es una persona que otorga felicidad en el mejor sentido de la palabra felicidad, bien entendida. La felicidad debe ser una cosa plena. Puede ser feliz incluso en el dolor, puede ser feliz en la pérdida. No la felicidad del tonto, la felicidad del que no reflexiona, sino al contrario, la felicidad profunda de quien sabe que muchas veces la plenitud se alcanza justamente cuando reconocemos que hemos perdido las cosas más importantes o las cosas más esenciales de nuestra vida. Es ese tipo de felicidad, incluso ese tipo de carcajada. Cuando el humor en literatura siempre he creído yo que es ese humor que estás carcajeándote a veces, Bryce Echenique, Gombrowicz, Ibargüengoitia, pero se te congela la risa en mueca cuando terminas, te cae el 20, digamos, y dices, ah, caray, me estaba riendo de algo muy profundo que incluso escapa mi comprensión del chiste o de la risa. Y mira que Ibargüengoitia se atrevió hasta meter en La Ley de Herodes un chiste de Pepito. Sí, cómo no. O Evelyn Waugh, o Evelyn Waugh, en inglés. Claro, la Compton Burnett, ¿no? Exacto. Este humor lacerante, sí. Sabio,
irónico de los ingleses. De hecho, me molesta leer entrevistas de escritores que dicen que les cuesta mucho trabajo escribir, que es un dolor, que es un terror estar ante la página en blanco, que finalmente sufren escribiendo. Muchas veces estos escritores, como bien apuntas, también hacen sufrir a sus lectores. Yo defiendo la literatura difícil cuando es necesariamente difícil, cuando el tema requiere ciertas complejidades, pero también defiendo la literatura que parece fácil y que a veces es la más difícil de escribir, ¿no? Un buen cuento de Hemingway representa un trabajo enorme para lograr esa aparente sencillez del habla. Fitzgerald. O Fitzgerald, ¿no? Que logra estas cosas aparentemente simples, pequeñas, que son sin embargo perfectas, pero son gente que se divertía, que gozaba escribiendo. Faulkner del lado contrario, para seguir en esa generación, ¿no? Sí, aunque para Faulkner también la escritura era un profundo placer, ¿no? Sí. En su barroco y en su exploración lingüística, pero la escritura era un profundo placer, era una forma de descubrimiento. Yo creo que ahí está la otra clave. El escritor es alguien que no sabe lo que sabe hasta que lo escribe. Justo. Que descubre quién es o descubre lo que quiere decir hasta el momento de la escritura. Sí. Y ese es un placer enorme, ¿no? Que no deja de tener obviamente sus momentos trágicos. La literatura también está marcada por signos trágicos, pero que es un profundo placer. Sin duda. Sí, sí. Hola, yo soy Sebastián Cunol, soy fotógrafo y quiero recomendarles mucho el trabajo de Vivian Maier, una fotógrafa de los años 50, entre años 50 y años 90. Y también tanto su trabajo como un documental que se llama Finding Vivian Maier o Encontrando o Buscando a Vivian Maier. Esto es un caso muy curioso porque más o menos la historia es que John Maloof, un agente de bienes raíces, se encuentra en una subasta una caja llena de negativos y la compra porque él está buscando hacer un libro sobre historia de un barrio de Chicago. Y en esta caja encuentra miles de negativos que después él va escaneando y se da cuenta, bueno, a él le parece que las fotos son muy interesantes y las empieza a subir a redes sociales en grupos de fotógrafos profesionales donde pues la respuesta es inmediata, todo el mundo responde que las imágenes son excelentes, que quién era el artista, quién era el autor. Él se pone a investigar, consigue el resto de las cajas de negativos y acaba juntando cerca de 150,000 negativos de una misteriosa artista que nadie sabe quién es hasta que él encuentra una nota donde encuentra su nombre y al buscarla en internet lo único que encuentra es la esquela. En el obituario encuentra el nombre de Vivian Maier, que había fallecido apenas unos años antes o meses antes. Cuando se pone a investigar sobre ella descubre que era una nana de Chicago que tomaba fotografías y empieza a descubrir toda una historia rarísima porque las fotos son excelentes y nadie nunca antes las había visto. Se empieza a hacer una reconstrucción, hace este documental en el que él va buscando a quién era esta nana, por qué hacía estas fotografías, por qué nunca se había conocido nada. Películas de 8 milímetros en donde hay como bosquejos de un documental sobre un asesinato, cosas muy interesantes y sobre todo un trabajo extensísimo de fotografía en el que incluso una gran parte son rollos de película no revelada, ¿no? Empieza a hacer este trabajo para darle a conocer al mundo quién era Vivian Maier, una fotógrafa impresionante que ahora es comparada con fotógrafos como Diane Arbus o Walker Evans, incluso en el documental Marie-Hélène Marc
la compara con Robert Frank, ¿no? Dice que es Robert Frank en un formato cuadrado. Lo pueden visitar en la página que hizo John Maloof, que se llama www.vivianmayer.com. Ahí también está la liga para el documental y ahí pueden visitar las fotos y la historia y todo el trabajo de Vivian Maier. Estuvimos en el taller de Tacho Utrera, en donde nos compartió sus dos grandes pasiones, el son jarocho y la laudería. Tacho Utrera tuvo su primer taller en la región de los Tuxtlas, región donde nacen las maderas preciosas aptas para la realización de instrumentos musicales. Soy de el Hato, municipio de Santiago Tuxtla, sur de Veracruz. El oficio lo aprendí de mi padre. Bueno, es una cadena que viene de familia, mi padre de su padre y su padre de su papá. Entonces yo ya soy como la cuarta generación pues en esta tradición. Siempre se ha tocado son jarocho en la familia y pues es un recurso que sí es muy necesario. Si tocas son jarocho, pues necesitas instrumento y era lo que mi padre pues hacía, ¿no? Porque pues en tiempos atrás no había herramientas como la hay ahora y todo era pues a mano, con formones, con cuchillos, con lo que Dios daba a entender, ¿no? Desde chaquiste, mosquito, jarana primera, jarana segunda, jarana tercera, jarana tercerola, que es la más grande de la familia de las jaranas, y de la familia de las guitarras, es pues también de diferentes tamaños, hasta la leona, que es el bajo de los instrumentos jarochos. Aquí, bueno, esta es una jarana segunda, ya a punto de terminar, pero este es el chaquiste o mosquito, como se le dice, pero bueno, por el tamaño es chaquiste, es el más chiquito de la familia de las jaranas. Y estas dos van a ser jaranas primeras, nada más que están en diferentes etapas, ¿no? Está el mosquito, que está sólido, como se corta de la madera. Luego está esta jarana primera, que solo está con huecos en diferentes lados. Y esta jarana ya está ahuecada de todo, ¿no? Las jaranas normalmente se hacen de cedro, que como que es la madera con mejor sonido. Porque se pueden hacer de caoba, se puede hacer de nacastle, se puede hacer de laurel, se puede hacer de una madera que supongo que es como de la región de los Tuxtla, que allá se conoce por Xúchitl prieto. Antes las maderas eran maderas de árboles muy viejos, ¿no? Madera sazona recia, y ahora pues los árboles ya no son tan viejos, ¿no? Por muchos 20 años un árbol de cedro y ya lo estamos haciendo jarana, ¿no? Y bueno, la acústica se va sintiendo por el grosor a cómo dejes la caja de resonancia, ¿no? Por ejemplo, hay fabricantes que el fondo lo dejan muy grueso, las paredes muy delgadas o viceversa, ¿no? Entonces, siento que el instrumento debe estar como conformado como de un mismo grosor. Es como la teoría que yo tengo y lo que aplico en mis instrumentos. Estando así en proceso, pues ahí le voy, ¿no? Ahorita suena, tiene un buen sonido, pero le falta, ¿no? Tiene que sonar más brillante. Mira, ¿no?
pues las hago con tanto cariño, ¿no? Y suenan, cada jarana tiene un sonido especial, ¿no? Y luego suena tan bonito, ¿no? Que ya, bueno, me la compra alguien que ni siquiera sabe tocar todavía, así, y se la lleva y no sabe tocar, ¿no? Pero bueno, ya después lo veo tocando y ya se alivió la pena. Me da gusto que la traiga tocando, ¿no? Y luego así en los fandangos veo jarana, tacho, 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 ¿no? Qué chido, ¿no? Este es el distintivo que me hace, bueno, que me hace ser diferente de otros compañeros lauderos que no le pegan. Pues es un adornito nada más que le puse, ¿no? La figurita, ¿no? El diseño de la cabeza y del diapasón. Entonces ya tenemos ahuecado con una broca, un grosor, la jarana. Ahora con esta broca más gruesa se acaba de ahuecar. Checamos que no pasemos al otro lado. Antes se hacía, pues así, ¿no? Primero se iba acabando de unir los hoyitos. No, pues sí, te va un montón Y de ya tiempo. después empezabas, ¿no? Y en ese profundo placer, pero ¿hacia dónde, digamos, se enmarca, ahora que está tan en boga esta preocupación generalizada, no solo en México, sino en el mundo entero, ¿no? Todos los países estamos fomentando la lectura, ¿no? ¿Cómo pasa de esa particularidad a una generalidad? ¿Por qué todos deberíamos de leer? Es muy buena pregunta. Yo creo que no hay ningún país, por cierto, de América Latina que haya hecho más esfuerzos que México en materia de fomento a la lectura. Sin embargo, no todos esos esfuerzos han tenido los resultados que uno hubiera querido. No somos todavía un país lector, como es Cuba, por ejemplo, ¿no? Como es en su momento, o fue en su momento y todavía tiene remanentes de ese gran momento Argentina. Sin duda. No somos un país lector porque la lectura siempre ha estado relacionada, creo yo, en nuestro país con una cierta forma de clasismo. Es decir, la profesora de primaria te dice, vas a leer para hacerte un hombre de bien, vas a leer porque entonces vas a ser un mejor profesionista, tienes que leer porque entonces tus notas, tus grados van a ser buenos. A todos estos profesores se les ha olvidado que lo más esencial es, vas a leer por placer. Vas a leer porque vas a descubrir un mundo que no existía antes de que abrieras ese libro, porque te vas a transportar por completo en ese mundo. No sabemos si te vas a ser hombre de bien o no. No sabemos incluso si vas a ser un buen profesionista o no. Vas a ser una persona feliz. El lector, el buen lector, por cierto, y eso yo me lo he encontrado en todos lados, es un ser humano agradecido. ¿Cómo no le vas a estar agradecido a aquellos autores que te cambiaron la vida? Claro. Que te hicieron quien eres, que te formaron en el mejor sentido de la palabra. Yo diría que incluso te formaron moralmente. El buen escritor es alguien que discute temas muy centrales de la condición humana y cuando lo lees con cuidado, lo lees con pasión, este escritor te transformó, te renovó, te cambió, incluso a veces te trastornó profundamente, ¿no? Sí. Me acuerdo, por ejemplo, de joven muy precoz, si tú quieres, mis héroes estaban todos en la serie del Volador y tuve la fortuna después de irlos conociendo uno a uno. Sí. Pero ¿quién iba a pensar cuando tienes 14 o 15 años que vas a conocer
físicamente a estos escritores, que van a ser tus amigos, que vas a hablar con ellos. Era impensable, ¿no? Eran los escritores que tú veías como ves, como me imagino que alguien que le gusta el rock de Mick Jagger pues nunca lo vas a ver, ¿no? O sea, está en un póster en tu cuarto, pero es alguien lejano. Sí, sí. Y sin embargo son gente que te transformó, ¿no? Me acuerdo especialmente el momento en que tuve la fortuna de conocer a José Emilio Pacheco, que después fue decisivo incluso en mi obra literaria, porque él llevó mi primera novela sobre Villaurrutia al Fondo de Cultura, y la leyó después de esa plática, o más bien de una segunda plática, porque lo que voy a contar es que en esa primera plática yo creo que pensó que yo era oligofrénico, porque me saludó, nos presentaron y yo no pude hablar. Me quedé así como, estoy frente a José Emilio Pacheco, a ver, no me lavé la mano una semana, ¿no? Era mi héroe absoluto, ¿no? No me preguntes cómo pasa el tiempo, se había convertido en uno de esos poemarios que después sufrí porque como José Emilio los corregía tanto, los cambiaba, ¿no? Sí. Particularmente ese poema, no me preguntes cómo pasa el tiempo, era un largo poema, un homenaje a Ronsard, y terminó en un haiku. Sí. Entonces, pues no, porque era un poema que para mí fue muy importante en mi primer amor, en mi primer desamor. Entonces, encontrarme de pronto con José Emilio Pacheco en vivo y en directo, pues, requería una segunda ocasión para decirle, Para todos, por cierto, es que soy escritor y tengo esta novela. Maestro, pues a mí me gustaría remontarnos un poquito hacia los orígenes de Pedro Ángel Palou. Usted es poblano, me gustaría que nos platicara un poquito de su infancia. También sabemos que su papá, un gran escritor, pues nos contara cómo es que llega usted a meterse en este mundo de la literatura. Es una infancia llena de libros, ciertamente, pero no necesariamente, yo creo que eso es muy bueno. Nunca hubo una imposición paterna a ninguno, somos 4 hombres, a ninguno de los 4 de tienes que leer. Los libros estaban ahí, pero de manera absoluta, una biblioteca sobre todo de historia, no de literatura, con alguna parte de literaria, pero no era el fuerte de la biblioteca, una biblioteca histórica. Y por un lado se cruzaba esta historia de mi padre historiador, cronista, con la familia materna, que había venido del exilio, y particularmente el abuelo. Mi abuela la conocí poco realmente, porque murió muy joven, pero mi abuelo sí fue muy decisivo, y yo creo que esa es parte de mi vocación literaria, estaba en las historias que él me contaba de esa España que él había perdido para siempre y que le eran imposibles de no recordar con fantasía, con exageración, con hipérbole. Tanta hipérbole que yo estudiaba con jesuitas y un día le dije a mi madre, oye, ¿es cierto que Asturias es el cielo? Y ella me tuvo que explicar, mira, no, ¿verdad? El cielo de los creyentes está allí y Asturias. La ventaja de haberme vuelto ateo es que ahora ya sé dónde está Asturias, en qué lugar del mapa, y que no era este lugar mítico que mi abuelo había endiosado y al que nunca pudo regresar porque murió al año después de haber muerto Franco. Sí. Entonces se cruzan esos cables, y el tercero, que creo que fue el decisivo para mí, sin el cual yo no hubiera sido escritor, fue encontrarme en la hermosa, gigantesca y absolutamente apasionante Biblioteca Palafoxiana a una mujer enloquecida en todos sentidos, por la literatura, por los libros, que había estudiado el doctorado en literatura, había sido discípula de Rosario Castellanos, era muy joven en ese entonces ella, y un día caminando a este niño de 8 años le dijo, ¿sabes leer? Claro que sabes leer, ¿cómo no iba a decir que no sabía leer? Soy un gran lector. Me dijo, a ver, lee. Y me tendió una hoja manuscrita que tiempo después descubrí que era imposible para un niño de 8 años, porque era La Rosa de Borges. Nada más. Yo solo sé que hay una cosa que es el olvido, etcétera, etcétera, ¿no? La leí, me dijo, ¿viste que no sabes leer? En voz alta, ¿no? Yo me quedé muy impactado, ¿cómo que no sé leer? Y me había grabado. Entonces puso en estas grabadorcitas de carrete, puso la grabación y me dijo, ¿viste? ¿No sabes leer? Si quieres, ven todos los sábados y te enseño a leer. Qué hermoso. ¿Quién era la mujer? Estela Galicia, todavía vive. Fue muchos años la directora de la Palafoxiana. Todavía cuando yo fui funcionario, ella seguía siendo la directora de la Palafoxiana, se acaba de jubilar. Y de veras me fue enseñando a leer en todos sentidos. Me fue enseñando a leer, a pausar, a entender lo que leía. Y muy pronto, yo tenía 11 años, hicimos la primera lectura pública, porque le gustaba que... Pero yo soy su único alumno, no es que esto lo reprodujera.
Y es así en público, una sala gigantesca como esta, llena de gente. Este niño de 8 años se puso a leer una antología que ella había preparado de poesía mexicana de la muerte. Manuel José Otoño, El Idilio, obviamente Gorostiza, Muerte sin fin, Los Nocturnos de Villaurrutia, El Nocturno de la Muerte, Las Décimas. Entonces yo creo que salió muy bien por lo que dicen los adultos, yo no me acuerdo, pero sé que al año siguiente llegó, y ya estaba muy viejito, Elías Nandino a esa misma biblioteca, y dijeron pues que lea este muchachito que leyó también poesía de contemporáneo, ¿no? Y leí, yo no sé si era un flirteo de Nandino o se hizo el güey, pero cuando terminé de leer me dijo: gracias a la niña que leyó mis poemas. Desde entonces me cayó muy mal Nandino, a pesar de haber sido gran amigo de Villaurrutia, que es mi dios penate en la literatura mexicana. Oye, y no me digas entonces que desde ahí viene tu fijación por los contemporáneos. Sí, yo ya en 85 estaba escribiendo la novela sobre Villaurrutia. Fíjate. Es una novela adolescente, ¿no? Ahora que la releo, me sigue impactando cómo pude decir esas cosas, porque era un muchachito pues, de 19 años, ¿no?